Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es colocar la parte del arranque del encendido de la Suzuki GS 750. Lo que comúnmente se le llama Bendix, aunque bueno, no sería un Bendix como tal, pero sí, el arranque. Pondremos el estator, pondremos el motor de arranque aquí, todos los engranajes que van e intentaremos dejarlo ya cerrado. No debe de ser una operación muy complicada, porque tampoco son unas piezas. Sí que hay que tener en cuenta unos muelles que van aquí, que habrá que colocarlos, ahora los veremos como de una manera para que queden bien. Pero vamos, no debe ser complicado. Venga, vamos a ver cómo se hace. Vale, pues para montar el bending, lo primero necesitamos meter estos muelles, estos tres muelles, en estos tres pistones, se podría decir, ¿no? En los soportes o en los portamuelles o como se quiera llamar. Bueno, metemos 2 y 3. Vale, ahora hay que meterlo. Aquí hay un agujero, a ver si puede alumbrar. Habría que meterlo en esos agujeros de ahí. 1, 2 y 3. A ver. Empezamos con este, por ejemplo. Ahí. Y otro aquí. Y otro aquí. Vale, ya están los tres. Vale, una vez que tenemos los muelles, pues intentamos meter este rodillo que quede en estos alojamientos, ¿vale? Hay que hacer fuerza. Voy a ver si... A ver. Ahí. Hago un poco de fuerza con el muelle. Ahí va. Una vez que el muelle hace así, pues se mete el rodillo aquí. Vale. Aquí el rodillo. Ahí va. Y ahora los otros dos. Listo, y metemos ahí, eso es, y el último, así, ahí está, vale, los tres. Ahora la pletina que cerraba, que va aquí. Vale. Y ahora ya, pues esto se pondría, ahí, se le colocaría encima, así. Así. Y se colocan estos tres tornillos. Pero antes vamos a darle un poco de pegamento de rosca. Vale, damos un poco de fijado de rosca.
también. Y este también. Estamos. Ahí va. Suficiente. Suficiente. Y ahora ya lo colocamos en el eje del cigüeñal. Vale, pues una vez que tenemos ya todo montado, montamos el estator, bueno, el estator no, el carro de imanes, vamos, los imanes del estator. Lubricamos. Ahí va, perfecto. Para aquí rueda y para aquí. Vale, este es su movimiento. Perfecto. Colocamos el tornillo y según manual tiene que ir a de 6 a 7 kilos, así que vamos a apretarlo de 6 a 7 kilos. Vale. Vale, pues una vez que ya lo tenemos todo montado, pues ponemos la puesta en marcha, motor de arranque. Primero un poco de grasa en la junta tórica. Ahí. Vale. Ya se coloca aquí. Ahí. Vale. Ahí. Un poco menos. Ahí. Vale. Y ahora los tornillos del motor de arranque que van aquí. A ver si puedo enseñarlo bien. Tornillos que van ahí. Ahí. Y ahí. Eso.
Nada, aprieto los tornillos y seguimos. Bien, pues ahora colocaremos la junta, untaremos un poco de grasa en la junta por si hay que abrir. Sí. Ahí va. Ya está la junta. Bien está en grasa. La colocamos. Vale. Y ahora colocamos la tapa del estator. La tapa del estator. Pero primero hay que meter los cables. Porque salen por aquí y hay que meter los cables. Vamos a ver. Lo metemos así. Ahí, vale. Ahí va. Y ahora la tapa. Echamos un poquito de aceite aquí en el eje. Ahí. Ahí va. Y ahora ya apretamos.
Vale. Y ahora apretamos a su par de aprietes. Vale. Y ahora pues apretamos a su torque. Yo creo que ya están todos. Listo. Vale, pues ya tenemos todo listo, cerrado, el estator, todo con sus cables, la puesta en marcha puesta. Y a ver si el próximo día hacemos la junta de aquí arriba, porque ha habido que comprar una junta, va a haber que fabricarla, porque al planificar esto se ha bajado 0,5. Entonces 0,5 más 0,5 que tiene la junta, pues he tenido que comprar una junta de 0,10. Entonces, bueno, de 1 milímetro, mejor dicho. Y recortaré la junta, la haré, y el próximo día a ver si puedo colocar los pistones y los cilindros. Y mañana por la mañana voy al tornero, que vamos a ver si terminamos la culata. Y ya con eso, pues esto está marchando ya casi. Vamos a ver qué tal. Venga.